¿a qué le llamas tú la inflación importada? Porque la gente se empieza a preocupar de que tenía ahorritos en dólares o propiedades en dólares, o ya se estaban prácticamente comercializando hasta un 60% de todo en dólares, y de repente el dólar cae y mucha gente dice, cuidado, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿nos conviene que baje el dólar? ¿Nos conviene que suba? Mira, con relación a la inflación, acuérdate que hay inflación importada, significa que nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, tiene una inflación de 7.5% al mes de enero, con relación al mes de enero del año pasado. República Dominicana tiene 8.7%. Eso significa que hay una buena parte de la inflación de los Estados Unidos que se está manifestando en inflación doméstica. ¿Por qué? Porque nosotros le compramos mucho a ellos. Y eso implica que si a ellos le aumentan los costos, nos suben a nosotros. Exactamente. Entonces, eso nos afecta. Cuando tú tienes una apreciación del peso, es decir, que baja el dólar con relación al peso, tú le quitas presión, porque recuérdate que el precio doméstico es el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se aprecia, es decir, que baja el dólar, entonces tú le quitas presión. Si este subió en 5%, pero este bajó en 3%, la subida al final va a ser 2%, por ejemplo. Entonces, eso sería positivo. Ahora, es negativo en el sentido de que a los exportadores le quitas competitividad y eso lo perjudica. O sea, que hay que buscar un equilibrio ahí. Y el Banco Central siempre lo ha hecho de una forma, bueno, específicamente Héctor Valdés, siempre lo ha hecho de una forma bastante bien manejada, lo que es la política monetaria, para reducir la volatilidad sin crear una situación de apreciación excesiva del peso dominicano. Esa sería lo que yo te pudiera decir con relación a ese tema. Jaime, hasta me cuesta trabajo hacerte esta pregunta, pero ¿tenemos alguna buena noticia? Mira, yo creo que estamos en una situación... Hay que pensarlo, lo pensaste mucho, como que es difícil encontrar una buena noticia dentro de todo esto. Sí, es que a nadie se le iba a ocurrir que estábamos, mira, recuérdate que salíamos de la pandemia, como tú señalas muy bien, estábamos creciendo 12.3, ya el problema era la inflación, los bancos centrales estaban ajustando la tasa de interés hacia arriba. Hoy Powell, el presidente de la Reserva Federal, acaba de decir que va a subir dentro de 2 semanas en 1/4 de punto porcentual la tasa de interés, y eso ya los mercados lo estaban descontando, esa subida. Lo que no se esperaba era este fuerte incremento de precios adicionales producto de la guerra. Yo en un artículo que publiqué en el 30 de diciembre de este año 2021 que pasó, yo señalé que uno de los riesgos de la República Dominicana, de la economía dominicana en particular, era la posible guerra entre Rusia y Ucrania. Yo lo señalé en ese artículo, y se veía venir lo que podía ser un conflicto armado entre esas dos naciones, y obviamente las sanciones que se iban a dar iban a ser sanciones muy severas, como de hecho ha sido, y que eso iba a tener serias repercusiones. Ahora, yo esperaba, pensaba que la diplomacia se iba a imponer, es decir, que al final ese evento no iba a ocurrir, y efectivamente ocurrió. O sea que la situación ahora mismo, hay pocas noticias positivas, excepto que estamos vivos y que podemos luchar y trabajar para sacar hacia adelante este país. Esa sería la idea. Te comentaba al principio que a ningún gobierno le gustaría hacer lo que le ha tocado hacer a este. Administrar ya no una crisis, sino administrar 2 crisis, casi una encima de la otra, porque realmente, aunque hemos dado por finalizada el tema de la pandemia, los coletazos no han cesado todavía. El pasado domingo el presidente Luis Abinader dio su rendición de cuentas. Hubo muchísimos datos. Si cogemos el discurso y lo vemos en detalle, pudiese parecer, bueno, habrá opiniones para todos los gustos, gente que dice que hay muchas promesas, gente que dice que hay algunos logros, tal. A nivel económico, ¿cómo tú viste el discurso del pasado domingo? Mira, yo creo que es realista en términos de que presenta los retos ahí. Dice, bueno, hemos crecido, estamos saliendo del tema de la pandemia. Eso yo creo que es un aspecto positivo. El esfuerzo que se hizo para la vacunación y poder abrir las economías, eso es un logro importante. Ahora hay un nuevo choque que viene no solamente por esto de Ucrania y Rusia, sino que ya venía esa ola inflacionaria del exterior, que obviamente él la identificó y sumó 2 componentes externos y dijo que el 80%, más del 80% venía del exterior. Eso es inflación importada. Eso está fuera de nuestro control, excepto lo que podemos hacer con el tipo de cambio.
pero ahora se complica todavía más esta inflación importada por esta guerra de Ucrania a Rusia. Yo creo que ante esa realidad, él va a tener que ajustar las finanzas públicas este año, va a tener que tratar de hacer algún ahorro en algunas partes para poder utilizarlo para subsidiar. Por ejemplo, él dijo que iba a tratar de amortiguar lo de los precios de los combustibles. Eso le va a costar dinero, le va a costar mucho dinero, le va a costar. Eso de los 30,000 millones que yo te señalé es alrededor con $100 el barril, pero ya con 108 ya la situación se le va a complicar todavía más. Y lo otro que tiene que tratar de hacer es reducir la evasión y continuar sacando el máximo provecho a lo que invierta. Por ejemplo, se ha visto cómo se ha estado acelerando la inversión pública, pues que se concentre en que cada peso que invierta, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, se le saque el máximo provecho. Ese es un ministerio clave para la economía dominicana porque es el que construye las viviendas populares, viviendas para los segmentos más pobres y vulnerables del país. Pero Jaime, pudiese parecer, te escucho hablar, perdona, sí, y pudiese parecer que le estamos diciendo al gobierno que gaste más en vez de ahorrar para tener ese dinero necesario para el subsidio, por ejemplo, de los combustibles. Sí. Y no es la primera vez que lo escucho. O sea, a veces la gente dice, no. Por un lado, el gobierno dice, sí, nos hemos ahorrado en esto. Y por otro lado, escucha a la gente, es que el gobierno no está gastando, tiene que gastar el presupuesto, tiene que construir, tiene que no sé qué. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Ahorrar para este tipo de subsidios o gastar construyendo viviendas? ¿Es el momento de qué? Mira, no, tú tienes que, por el lado del gasto corriente, ahí me explico mejor, por el lado del gasto corriente, trata de eliminar todo lo que sea superfluo, todo lo que tú puedas eliminar, reducir, hazlo. Y con eso, si tú vas a mantener finalmente el subsidio, que te digo que va a ser enorme los recursos, entonces utilízalo por ahí, pero no reduzca tu inversión pública, porque la inversión pública define no solamente el crecimiento de corto plazo, sino el crecimiento de largo plazo de la economía dominicana. Entonces, por eso te digo, no trata de ajustar las finanzas públicas por el lado de la inversión pública. Ahí yo creo que Balaguer lo tenía siempre eso muy, muy claro. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que tomar en consideración. Visualizar siempre el horizonte de largo plazo y no solamente en el corto plazo, que sería el que diríamos, bueno, vamos a cortar todo el gasto, tanto corriente como de inversión, y así ajustamos la finanza y liberamos recursos para subsidios. Yo no creo que eso sea lo más conveniente. Bueno, pues ya para terminar, ¿cómo resumiríamos? En 3 consejos muy básicos. Si tuvieses al presidente sentado delante de ti, que te llamó, por teléfono te dijo, Jaime Aristi, ven, necesito que me des 3 consejos muy puntuales para solventar esta crisis que tengo delante. ¿Cuáles son? Mira, con relación a la base imponible de las aduanas, yo creo que se pudiera modificar para quitarle presión a los precios que llegan al país, que luego se le añade una mayor carga de impuestos aduanales. Yo creo que eso se pudiera ajustar para que se le reduzcan esos impuestos y entonces ayudar por ahí a la población en términos generales. Con relación al tema de la evasión, yo creo que hay que poner empeño para poder nivelar la carga impositiva, porque hay algunos que estamos pagando prácticamente la totalidad de los impuestos, mientras que la mitad de la población... Los otros no pagan, efectivamente. Exactamente. Entonces, eso es el otro punto que hay que mandar como mensaje. Y 3, yo creo que hay que mandar claramente mensajes a la población con relación a lo que está sucediendo a nivel internacional para que ellas mismas realicen sus ahorros. Por ejemplo, tenga claro que los combustibles hay que ahorrarlo, que si usted no tiene que estar saliendo a pasear y gastar combustible por gastar, no lo haga, porque estamos en una coyuntura a nivel internacional que implica unos precios que están muy por encima de lo que puede absorber la economía dominicana. Bueno, yo creo que el tema de la evasión es un tema recurrente que todos los recaudadores quisieran lograr, y además me consta que todos, vuelvo y digo, cualquiera que pase por esa silla lo que quiere es bajar eso. Algunos lo han logrado con más éxito que otros y tal. Ahora, el tema del ahorro, Jaime, mientras el ahorro individual, mientras ese gasto no le afecte directamente al bolsillo de todos los consumidores, nadie se va a plantear ahorrar nada en el ámbito, o sea, bajo una premisa de colaboración social. Entonces, fíjate, lo que tú puedes hacer es
trasladar el impuesto y entonces identificar a los segmentos más pobres y vulnerables y coges una parte de esos 600 millones y se lo traslada, porque fíjate una cosa, de esos 600 millones, el 40% se lo lleva el 20% más rico. Entonces lo que tú puedes hacer, tú se lo cobras a todos, pero luego a los más pobres y vulnerables, 50% de la población, por ejemplo, tú le devuelves 200, 300 millones de pesos a ellos con una tarjetita y con eso ya ellos compensarían una parte, no la totalidad, pero una parte de lo que es el aumento de los precios de los combustibles. Porque hay que dejar que una parte lo sienta en el bolsillo, porque así también aplicaría la política del ahorro de combustible. Bueno, pues Jaime, de verdad, un placer como siempre compartir contigo de todo este tipo de temas. Lo que más lamento es que siempre nos toca hablar últimamente de crisis. Claro. De que cuando no es Punta Catalina es la crisis de la pandemia y ahora la crisis de Rusia y Ucrania. Yo feliz de compartir, pero de otra cosa. Pero no hay manera. Sí, pero ya verás, hay que ser optimista y ya verás que vamos a salir de esta también.